Mi esposo me llevó por primera vez a un restaurante caro. Cenamos durante toda la noche y justo cuando todo parecía perfecto, susurró: «Gracias por la cena», y se alejó, dejándome sin un solo rublo para pagar la cuenta. Me quedé paralizada, con la humillación ardiéndome en la piel, cuando de la cocina emergió una lavaplatos, una mujer mayor con un sencillo delantal, sus manos rojas y ásperas por los años de trabajo. «¿Eres la hija de Mijail?», preguntó en voz baja. «Trabajé para tu padre durante 20 años. Antes de morir», me dijo, «entrégale este sobre a mi hija cuando la veas, cuando su esposo muestre su verdadera cara». Así comenzó una noche que había empezado como un cuento de hadas, pero que estaba a punto de destrozar el mundo de Victoria Filimonova. Estaba sentada junto a una ventana en el restaurante más lujoso de la ciudad, sin poder creer su suerte. Giraba entre los dedos un pesado tenedor de plata mientras contemplaba a su esposo, Matt Bay. En 5 años de matrimonio, nunca la había llevado a un lugar así. Sus noches solían transcurrir frente al televisor o, en el mejor de los casos, en una humilde pizzería de la esquina. Pero allí, todo era distinto. El lino blanco impoluto, la suave música de violín en un rincón, los camareros deslizándose silenciosos como sombras. Victoria trabajaba como camarera en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Conocía el valor de cada rublo, el olor penetrante del detergente barato, el hedor del aceite quemado. Allí, en cambio, el aire olía a riqueza, perfume y celebración. Se sentía fuera de lugar, convencida de que todos podían notar su vestido sencillo y sus manos sin pulir por el lujo. Pero al mirar a Matt Bay, sus temores se suavizaron. Aquella noche no era el hombre distante e irritable pegado a su teléfono. Esa noche era atento, encantador, como el hombre de quien se había enamorado. «Pide lo que quieras, Vika», dijo, deslizando hacia ella el pesado menú encuadernado en cuero. «Esta noche marca un nuevo comienzo». Su corazón latió con fuerza. Nuevo comienzo. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras. Los últimos años habían sido duros. Matt Bay había perdido su trabajo como ingeniero y sobrevivía con empleos esporádicos, cada vez más resentido y amargado. Victoria llevaba sola la casa, trabajando sin fines de semana para cubrir las cuentas del modesto apartamento que había heredado de su padre. Ella creía en él, creía que todo mejoraría, y esa noche parecía que así era. Él sonrió con misterio. «He cerrado un trato muy rentable. Pronto olvidaremos tu cafetería como un mal sueño. Compraremos un nuevo apartamento, un coche. Serás una verdadera dama quedándote en casa como mereces». Las lágrimas llenaron sus ojos. Era finalmente esta la recompensa por su paciencia, por su fe. La velada transcurrió como un sueño. Ostras sobre hielo, ensaladas exóticas, filetes preparados en un espectáculo de fuego ante sus ojos. Victoria reía, sintiéndose una heroína de película extranjera. Al llegar el postre, susurró: «Te amo tanto, Matt Bay». «Lo sé», respondió él. Y por un instante su sonrisa tuvo un matiz frío. Llegó la cuenta, una suma superior a 4 meses de su salario. Se quedó paralizada, sin aliento, mientras Matt Bay permanecía tranquilo. Cerró la carpeta y se levantó lentamente. Victoria pensó que pagaría en la caja. En cambio se inclinó y susurró: «Helado. Gracias por la cena». Y se fue. Se quedó sentada, incapaz de procesarlo. Seguramente era una broma. En cualquier momento volvería con flores. Pero no lo hizo. El gerente se acercó, con tono severo y acusador. «Su acompañante se ha ido. Espero que no haya ningún problema con el pago». La vergüenza la sofocaba. Solo tenía 1000 rublos y un viejo teléfono de botones en su bolso. «Él volverá», balbuceó. Pero el gerente sonrió con desprecio. «Si no puede pagar, tendremos que llamar a la policía». Todos la miraban. Su rostro ardía. Susurró, apenas respirando: «Por favor. Puedo lavar platos. Sé trabajar». «No necesitamos personal como usted», contestó fríamente. En ese instante la puerta de la cocina se abrió. Una lavaplatos anciana y cansada salió, se dirigió a la mesa y arrojó un grueso fajo de billetes sobre ella. «¿Es suficiente?», preguntó con voz áspera. El silencio fue absoluto. Cuando la cuenta quedó cubierta, tomó a Victoria de la mano y la condujo por un pasillo de servicio tranquilo,
lejos de susurros y miradas de desprecio. ¿Eres la hija de Mijail Filimonov?, preguntó. Victoria asintió débilmente. Soy Antonina. Trabajé para tu padre 20 años. Me dijo que te entregara esto cuando tu esposo mostrara su verdadera naturaleza. Las manos de Victoria temblaban al abrir el sobre. Esperaba dinero, salvación. En cambio, solo había una vieja llave y una nota doblada escrita con la inconfundible letra firme de su padre. El hombre con el que te casaste es una serpiente. Busca mi secreto. No dejes que lo encuentre. Su visión se nubló. Serpiente. Secreto. Su amoroso esposo Matvey, capaz de tal traición. Su mundo se quebró. Debemos irnos, dijo Antonina con firmeza. Aquí no es seguro. Victoria la siguió como una niña, aferrando la llave y la nota mientras salían por la puerta trasera hacia un callejón oscuro y maloliente. Horas antes, había estado rodeada de cristal y velas. Ahora estaba junto a contenedores de basura mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. ¿A dónde vamos?, susurró. A donde lleve esta llave, respondió Antonina secamente, llevándola hacia la calle iluminada y levantando la mano para detener un taxi. Tu padre lo previó todo. Un Volga maltrecho se detuvo con un gruñido. Antonina dio al conductor una dirección en las afueras industriales de la ciudad. Un distrito olvidado del que Victoria jamás había oído hablar. Se acomodaron en el asiento trasero. Victoria miraba las luces parpadeantes de la ciudad y no veía nada. En su mente, la escena del restaurante se repetía sin cesar. La sonrisa de Matvey, sus palabras frías y definitivas, gracias por la cena. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no vio la crueldad bajo su máscara de calma? Recordó los años juntos, sus quejas constantes sobre el dinero, sus vagas referencias a grandes proyectos a punto de despegar, su irritación cuando pedía detalles. Ella lo había excusado, mala fortuna, orgullo herido. Pero todo ese tiempo él había estado actuando. Vivía con ella, dormía a su lado, comía su comida, sabiendo que la usaría y la descartaría una vez tuviera lo que necesitaba. Un detalle sobresalía, esa confesión. ¿Qué confesión?, preguntó de repente rompiendo el pesado silencio. No entiendo. Antonina la observó con ojos gastados pero penetrantes. Mijail Petrovich no era un hombre común, dijo en voz baja. Tenía muchos enemigos y dejó muchos secretos. Creyó que, cuando llegara el momento, tú comprenderías por ti misma. El taxi abandonó la avenida principal, avanzando por un camino agrietado entre cercas y naves industriales. Finalmente, se detuvo frente a un largo edificio de ladrillo bajo, filas de puertas de garaje idénticas de acero, que se perdían en la penumbra. Un lugar de almacenamiento privado, donde la gente escondía lo que no cabía en sus apartamentos, ni en sus vidas. Hemos llegado, murmuró el conductor. El aire estaba húmedo y olía a óxido y moho. Bajo la luz mortecina, interminables corredores de puertas metálicas se desvanecían en la oscuridad. Unidad 137, dijo Antonina, y comenzaron a caminar, buscando el número. La ansiedad de Victoria aumentaba con cada paso. El lugar se sentía fantasmagórico, abandonado. ¿Qué podría haber escondido su padre en un agujero tan desolado? Finalmente encontraron la puerta. Un enorme candado colgaba de ella. «Ábrelo», ordenó Antonina. Victoria levantó la llave, pero sus manos temblaban con tal violencia que no lograba insertarla en la cerradura. La llave era vieja, irregular, testaruda. Tartamudeó con torpeza, mordiendo su labio, sintiéndose completamente impotente. Entonces un sonido rompió el silencio, un motor acercándose. Victoria se quedó paralizada. Un sedán familiar dobló la esquina, avanzando hacia ellas como un depredador. El coche de Matvey. Los faros cortaron la penumbra, cegándolas por un instante. El corazón de Victoria se hundió. Sabía que Matvey había descubierto que Antonina le había entregado algo. Las había seguido. «Más rápido», susurró Antonina, colocándose frente a Victoria para protegerla. El coche se detuvo a poca distancia. La puerta no se abrió. Él simplemente permanecía en la oscuridad, observando, esperando. Esa presencia silenciosa resultaba más aterradora que cualquier persecución. Un impulso de pánico sacudió a Victoria y sus manos comenzaron a moverse por sí solas. Introdujo la llave en la cerradura y giró.
Un clic áspero y oxidado resonó en el aire. Tiró de la pesada puerta hacia arriba. Esta chirrió al deslizarse por la guía. «Dentro», mandó Antonina, empujándola. Se encontraron en un almacén frío y polvoriento. Antonina encendió un interruptor. Una bombilla parpadeó débilmente sobre sus cabezas. El espacio estaba casi vacío. Un viejo escritorio, 2 sillas, unas pocas cajas cubiertas con sábanas amarillentas. El polvo lo cubría todo, excepto una pequeña caja fuerte de acero sobre el escritorio, limpia e intacta, como si hubiera sido colocada allí recientemente. Antonina cerró de golpe la puerta, cortando la luz de los faros de Matvey. «Está esperando que salgamos», susurró Victoria, mirando la franja de luz bajo la puerta. «Entonces saldremos por otro camino», replicó Antonina con firmeza, como si hubiera previsto exactamente esta situación. Se acercó a la caja fuerte. «Cerradura de combinación simple. Tu padre dijo que el código es una fecha que nunca podrías olvidar». Victoria la miró en blanco. Tantas fechas. El día de su boda, ahora fuente de amargura, la muerte de su padre. La voz de Antonina se suavizó. «Amaba profundamente a tu madre. Siempre decía que el día en que la conoció fue el más feliz de su vida». Victoria esforzó su memoria. Su madre había muerto cuando ella era muy pequeña, pero recordaba una historia. Un desfile del 1 de mayo. Lilas en las manos de su madre. El 25 de mayo. Con dedos temblorosos marcó los números. Un clic. La caja fuerte se abrió. En su interior, sobre terciopelo rojo, descansaba un conjunto de documentos cuidadosamente apilados. La primera página llevaba un título mecanografiado. Confesión de Mijail Petrovich Filimonov. Al leerlo, sus rodillas casi cedieron. Era frío, meticuloso, legalmente preciso. Su padre detallaba cómo, a principios de los 90, había engañado a su primer socio comercial, el padre de Valeria. Desvió beneficios, canalizó activos hacia empresas fantasma, fabricó deudas. Eventualmente, el hombre se vio obligado a vender sus acciones por casi nada, quedando sin sustento. Murió años después, arruinado y derrotado. La audaz firma de su padre figuraba al pie de cada página. Eso era todo, lo que Matvey había querido. Todo encajaba. El odio de toda la vida de Valeria, su obsesión con la justicia, años buscando pruebas, hasta que encontró a Matvey, o él la encontró a ella. Conspiraron. Él ganó la confianza de Victoria, se casó con ella, ingresó en su hogar y en su vida por este documento, la llave para recuperar la compañía de su padre. 5 años de amor, confianza, matrimonio. Solo parte de un plan calculado. Lo planearon todo, susurró Victoria, dejando que los papeles se le resbalasen de las manos. Se casó conmigo solo por esto. Lo sé, dijo Antonina en voz baja. Tu padre también lo comprendió. Por eso lo escondió aquí y me pidió que te protegiera. Pasos afuera. La puerta del almacén vibró. Matvey ya no esperaba. Nos vamos ahora. Antonina guardó los papeles en la caja fuerte, luego en una gran bolsa de lona. Barrió la pared lejana con la linterna de su viejo teléfono y encontró una pequeña puerta oculta, cerrada por dentro. Deslizó el cerrojo. Un estrecho callejón entre unidades. Victoria contestó con voz apenas audible. Sí. Risa fría y triunfante. Hola, hermanita. Escuché que Matvey lo arruinó todo. Idiota inútil. No importa, no cambia nada. ¿Qué quieres? Logró preguntar Victoria. ¿Querer? Nada, su voz goteaba veneno. Ya congelé todas tus cuentas hasta el último céntimo. Y presenté la solicitud para embargar tu apartamento por las deudas de tu querido esposo. Los papeles ya están en manos del juzgado. A partir de esta noche, no te queda nada. El teléfono se deslizó de los dedos entumecidos de Victoria y cayó al pavimento. El tono demarcado resonó como un campanazo fúnebre. Su hogar, el único lugar que le pertenecía, su último vínculo con su padre. Perdido. Victoria, la voz de Antonina cortó la niebla firme y autoritaria. No te desmorones, no tenemos tiempo. Debemos irnos. ¿Ir a dónde? Susurró Victoria. No. Ya no tengo hogar. Debemos comprobarlo, respondió Antonina con decisión. Puede que esté blofeando. Muévete. Detuvo otro taxi, y en cuestión de minutos, atravesaban la ciudad cubierta por la noche. Victoria se sentó rígida en el asiento trasero, abrazando la pesada bolsa que contenía la caja metálica. La confesión de su padre. Ahora todo parecía una cruel broma.
¿De qué servían esas páginas si Valeria ya le había arrebatado todo? Recordó cómo, años atrás, Matvey le había pedido firmar un poder general. Planeaba iniciar un pequeño negocio, algo relacionado con reparación de computadoras. Insistió en que era solo un trámite, para poder manejar los documentos sin distraerla del trabajo. Vikulia, así no tendrás que hacer filas. Yo me encargaré de todo, había dicho con tanta sinceridad, con tanta ternura. Ella firmó sin leer. ¿Cómo no iba a confiar en su propio esposo? ¡Qué ingenua había sido! No solo ingenua, ciega, sorda. Una completa tonta. El taxi giró en su calle familiar. Ahí estaba su edificio, de 5 pisos bajo la generosa sombra de antiguos álamos. Y allí, sus ventanas en el tercer piso, oscuras. Su corazón latía con fuerza, mezcla de esperanza y terror. Quizá Valeria había mentido. Tal vez solo era una broma cruel. Saltaron del coche. Antonina insistió en que el taxi aguardara. Victoria, tambaleándose y sin aliento, corrió hacia la entrada y subió las escaleras a grandes zancadas. Su mano temblando mientras sacaba del bolso la llave que había usado miles de veces para abrir aquella puerta. La deslizó en la cerradura y no giró. Ni siquiera entraba por completo. Intentó de nuevo. Y otra vez, inútil. Algo la bloqueaba desde el interior. Al mirar con más atención lo vio. Un nuevo cerrojo, brillante, extraño, ajeno, incorrecto. En ese instante la puerta contigua se abrió un poco y un rostro familiar asomó, la vieja baba clava, con la nariz moviéndose de curiosidad. «Vika, ¿qué haces?», murmuró. «Te han echado. Hoy vinieron unos hombres y cambiaron las cerraduras. Tu hermana les dijo, ya no vive aquí». Las rodillas de Victoria flaquearon. Se apoyó contra la pared para no caer. Era verdad. Todo era verdad. Cuando finalmente bajó, apoyándose en Antonina, las vio. Valeria estaba junto a un coche de lujo, elegante con un abrigo hecho a medida, el cabello impecable. A su lado, un hombre severo con maletín, un abogado. Los labios de Valeria se curvaron en una mueca triunfante. La miraba como se observa a un insecto aplastado bajo la bota. «Tienes problemas para entrar en tu hogar, querida hermana». Su voz era dulce como la miel y afilada como una hoja. «No te preocupes, me encargaré de tus cosas. Las arrojaré directamente a la basura para que no quede ni rastro de ti». «¿Por qué, Valia?», susurró Victoria. «Por todo», escupió Valeria, y su rostro refinado se torció de odio. «Porque tu padre dejó al mío sin nada. Por los años que sobrevivimos en habitaciones alquiladas mientras tú vivías cómodamente aquí. Tú lo tenías todo, yo no tenía nada. Ahora la justicia finalmente se ha hecho». El abogado se adelantó sin decir palabra y le entregó un fajo de papeles. «Victoria Mikhailovna Filimonova, acuse recibo por favor. Estos son copias del contrato de transferencia de propiedad ejecutado para saldar las deudas de su esposo Matvey Burov con Valeria Mikhailovna Filimonova. Todos los documentos están notarizados, basados en el poder notarial general que usted firmó. Este apartamento ya no le pertenece. Cualquier intento de entrar será considerado un delito». Victoria miró los papeles en blanco, los sellos oficiales, las firmas ornamentadas. Y allí, la letra familiar de Matvey, antes amada, ahora monstruosa. En una sola noche se había quedado sin hogar. Una desamparada. «Vamos, Vika», dijo Antonina con firmeza llevándola consigo. «Aquí ya no queda nada para nosotras». La risa de Valeria la siguió, resonando como una maldición hasta el taxi que esperaba. Llegaron a un tranquilo barrio residencial en el extremo de la ciudad, frente a un edificio gris de 9 pisos. El ascensor húmedo y mohoso las llevó hasta el 7º piso. Antonina abrió una puerta sencilla, cubierta de cuero. «Entra». El apartamento era pequeño, solo una habitación, pero impecable y acogedor. Muebles sólidos, cortinas nítidas, suelos relucientes de reciente pulido, un ligero aroma a hierbas y jabón. En un rincón colgaba un manojo de menta seca. Era el opuesto del caos que consumía el corazón de Victoria. «Siéntate», dijo Antonina, señalando una silla de madera en la cocina, mientras ponía a hervir agua y colocaba 2 tazas sobre la mesa con movimientos calmados y precisos. Victoria se sentó, dejando que la maldita bolsa cayera pesadamente al suelo. Enterró su rostro en las manos. «No me queda nada. Nada.
¿A dónde voy? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? La tetera silbó. Antonina vertió el agua y le puso una taza delante. «Vivirás aquí», dijo, sentándose frente a ella. «Tu padre me compró este apartamento hace muchos años», me dijo. «Tonia, guárdalo por si acaso. La vida es imprevisible y mis hijas son muy diferentes». Era como si supiera que este día podría llegar. Victoria alzó la mirada, llena de lágrimas. ¿Sabía que Valeria podría hacer algo así? Sabía que estaba consumida por la codicia, asintió Antonina. Y en cuanto a Matvey, sí, también comenzó a sospechar de él. Observó cuánto se interesaba en los papeles antiguos. Por eso escondió todo. Me dijo que esa confesión era solo una prueba. Victoria se congeló. ¿Una prueba? ¿Qué significa eso? Que tu padre nunca engañó al padre de Valeria, replicó Antonina en voz baja, solemne. Le pagó, justamente, y compró su participación en el negocio. Pero aquel hombre era un jugador. Lo perdió todo y mintió a su familia, asegurando que había sido estafado. Valeria creció con esa mentira. Se convirtió en su verdad. Tu padre sabía que nada podría cambiar su pensamiento, así que dejó una trampa para ver quién caería en ella. El mundo de Victoria se inclinó de nuevo. Su padre no era un fraude. El documento que destruyó su vida era mentira. ¿Pero por qué?, susurró. Si existía la verdad, ¿por qué crear una mentira así? Porque el verdadero secreto de tu padre no estaba en los papeles. Antonina se inclinó bajando la voz. El verdadero secreto era una persona. En ese instante el timbre sonó con fuerza. Victoria saltó. ¿La habían encontrado incluso aquí? Pero Antonina permaneció tranquila. Se levantó y miró la hora. Debe ser Leonid, mi hijo. Vuelve del turno de noche. Abrió la puerta. Entra, hijo. Estamos despiertas. Un hombre alto y cansado con chaqueta de trabajo entró. La luz de la cocina reveló su rostro, y Victoria se congeló. La respiración le faltó. Había visto esa cara miles de veces en fotografías familiares descoloridas. Los pómulos altos, la nariz recta, los ojos, la línea obstinada de la boca. Un eco más joven de su padre, Mijail Filimonov. Victoria permaneció inmóvil, contemplando, mientras el mundo se estrechaba hasta centrarse en sus rasgos, los rasgos de su padre. La misma inclinación de cabeza, la misma mirada. No podía ser real. Debía ser una alucinación nacida del shock. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó él, voz baja y cansada, colgando su chaqueta. «¿Tenemos compañía?», miró a Victoria con cortesía. Nada más que curiosidad ligera. Para él, ella era una desconocida sentada en la cocina de su madre a altas horas de la noche. La normalidad de la escena la hacía aún más irreal. «Lionia», dijo Antonina suavemente. «Esta es Victoria Mijailovna, la hija de Mijail Petrovich». Leonid asintió y ofreció un saludo simple. «Encantado de conocerte». Sacó una botella de kéfir del refrigerador, un hombre despojándose del cansancio tras el trabajo. Sin embargo, Victoria no podía apartar la mirada ni respirar, sus pensamientos girando descontroladamente. Parientes lejanos. Una coincidencia salvaje. Miró a Antonina y vio en su rostro tristeza, orgullo y un dolor largamente enterrado. «Sí, Vika», respondió Antonina a la pregunta silenciosa de sus ojos, sentándose a la mesa, manos cruzadas. «Leonid es hijo de Mijail Petrovich, tu hermano». El aire salió de los pulmones de Victoria en un jadeo agudo. Tenía un hermano. Y era hijo de la mujer que siempre creyó solo era la ama de llaves en casa de su padre. Leonid, al abrir la botella, se detuvo. Lentamente se volvió hacia su madre. La confusión escrita claramente en su rostro. «Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué hija de Mijail Petrovich? Mi padre murió cuando yo era pequeño». «Te lo he dicho yo misma», respondió Antonina con firmeza, sosteniendo la mirada de su hijo. «Para protegerte. Mijail Petrovich era tu padre, Lionia. Te amaba más que a nada en este mundo. Y también me amaba a mí». Habló sin dramatismo, como si declarara una verdad de toda la vida. Esa sencillez otorgaba a sus palabras un peso abrumador. Victoria escuchó mientras el último pilar de su vida se derrumbaba, su pasado colapsando ante sus ojos, toda su existencia, cada recuerdo, revelándose en una luz retorcida y grotesca. Un padre que siempre parecía distante, absorto en sus asuntos. Sus frecuentes viajes de negocios tras los cuales regresaba cansado pero curiosamente sereno,
Su generosidad hacia Antonina, a quien mantuvo tras la muerte de la madre de Victoria, mucho después de que ya no se necesitara ama de llaves. Él no se había limitado a mantener a una antigua empleada. Había estado sosteniendo a su segunda familia, la verdadera, y ella. ¿Qué papel jugaba en todo esto? Recordó los vestidos elegantes, los mejores tutores, las vacaciones junto al mar. Pero, debajo de todo eso, existía calidez. Había amor. O era simplemente un deber, una fachada pulida para la sociedad, mientras su verdadera vida, sus verdaderos sentimientos se desarrollaban en secreto en otro lugar. Ella, Victoria Filimonova, hija legítima y heredera, no había sido más que un escudo. Un adorno respetable en un escenario donde el papel principal pertenecía al niño oculto del mundo como un tesoro invaluable. Él había sido protegido del veneno familiar, según palabras de Antonina, mientras Victoria permanecía en el centro mismo, atrapada junto a una hermana que la despreciaba. La falsa confesión, al fin su significado se volvió dolorosamente claro. No era un cebo, sino una obra maestra de crueldad. Su padre conocía la codicia de Valeria. Había colgado el anzuelo y esperado. Y Victoria no había sido más que una peón, un conducto a través del cual la confesión falsa llegaría a su hermana mediante su matrimonio con Matvey. Su padre había usado a su propia hija como pieza sacrificable para exponer la codicia de la otra. Mientras tanto, resguardaba a su verdadero heredero lejos de la suciedad. La revelación la vació por dentro. La traición de Matvey había sido como un puñal en el corazón, pero comprender el cálculo frío de su padre era un veneno que se filtraba por sus venas. Su vida había sido una mentira de principio a fin. Leonid permanecía en medio de la cocina, con una botella de kéfir en la mano. Atónito, sus ojos tan dolorosamente parecidos a los de su padre, se movían entre su madre y Victoria. Entonces toda mi vida comenzó, y luego cayó. En ese instante alguien comenzó a golpear la puerta, no a tocarla suavemente sino a atacarla. Cada golpe con puño o pie hacía vibrar el marco endeble. «Abran la bica, sé que estás ahí. Dame la caja. Abre la puerta». La voz de Matvey, deformada por la rabia y la desesperación. Los había encontrado. Antonina saltó hacia la puerta para revisar la cerradura. Leonid instintivamente se colocó frente a ella, protegiendo a su madre. Victoria no se movió. Ya no le quedaba miedo, nada podía arrebatársele. Un crujido rompió el aire. La cerradura cedió. Matvey irrumpió, con el aspecto de un animal acorralado, chaqueta rasgada y locura en el rostro. «La caja», gritó, lanzándose hacia la bolsa a los pies de Victoria. «Dámela, es mi única oportunidad». Leonid lo bloqueó, más alto, más fuerte, inamovible. «¿Quién demonios eres?», bufó Matvey, empujándolo, pero se detuvo. Sus ojos se fijaron en el rostro de Leonid. La ira dio paso a la confusión al desconcierto. El desconcierto a un horror helador que iba en aumento. Miraba a Leonid, luego a Victoria, y de nuevo, como sumando cifras en un libro contable, hasta llegar a un resultado monstruoso. «He terminado», susurró, retrocediendo. La rabia había desaparecido dejando solo una desesperanza sombría. Había estado persiguiendo una falsificación mientras la verdadera bomba, el auténtico secreto, estaba justo frente a él. Esa verdad convertía el documento en papel sin valor. Retrocedió hacia la salida, pálido como la tiza. Luego se detuvo. Sus ojos se entrecerraron, brillando con un cálculo frío. «No», murmuró con voz serpentina. «Vosotros habéis terminado. Puede que yo lo pierda todo. Pero si Valeria lo descubre a él, no solo se llevará la empresa, lo matará». Las palabras flotaron en el aire sofocante. Se dio la vuelta y huyó, cerrando de un golpe la puerta rota detrás de él. Silencio. Antonina, Leonid y Victoria permanecieron como estatuas, cada uno devorado por su propio terror. Leonid fue el primero en moverse. El shock dio paso a la ira y la confusión. Se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué significa todo esto? ¿Quién era ese? ¿Por qué alguien quiere matarme? Esto es una locura». Por primera vez en su vida, le alzó la voz. Había vivido tranquilo, sencillo, como técnico de iluminación y sonido en el centro cultural de la ciudad, arreglando altavoces y cambiando bombillas. Su mundo había sido pequeño y predecible.
Y ahora, en una sola hora, había estallado. «Silencio, hijo mío», susurró Antonina, apretándole la mano, su rostro gris de miedo. Ese era el esposo de Victoria. Su exesposo. «Trabaja para Valeria, la hermana de Victoria». «No me importa quién trabaja para quién», gritó Leonid. «¿Qué secretos? ¿Qué Mijail Petrovich? Crecí creyendo que mi padre era un mecánico que murió de un infarto». Victoria lo observó y por primera vez esa noche no sintió su propio dolor, sino el de otro. Este hombre, su hermano recién descubierto, era tan víctima de los planes de su padre como ella. Solo que él había sido protegido por las mentiras, mientras ella había sido arrojada a los lobos. Se adelantó. Su voz estaba áspera. «Lo que dijo Matvey es cierto. Mi hermana Valeria cree que nuestro padre le robó todo a su padre. Está consumida por la codicia. Si descubre quién eres, te verá como la única amenaza y no se detendrá ante nada. Mi padre te ocultó por esa razón». El resto de la noche transcurrió en una bruma. Nadie durmió. Leonid caminaba de un lado a otro, incapaz de aceptar que era hijo ilegítimo de uno de los hombres más ricos de la ciudad y ahora, un blanco. Antonina se sentó a la mesa, ordenando silenciosamente fotografías antiguas, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Victoria permaneció en el alféizar de la ventana, contemplando las luces indiferentes de la ciudad dormida, vacía de todo sentimiento. En algún lugar allá afuera estaba su apartamento, ahora en manos de Valeria. En algún lugar, Matvey, el hombre que la traicionó. Y allí, en este diminuto y extraño piso, estaba su hermano, un hombre cuya mera existencia lo colocaba en peligro mortal. Y ella era la causa, su matrimonio, su credulidad. La ruina de su vida se había convertido en su soga. Al amanecer, la pesadilla se profundizó. El olvidado teléfono de Victoria vibró con mensajes, colegas, conocidos lejanos, textos frenéticos. «Vika, ¿es cierto lo que dicen en internet? Mantente fuerte. ¿Qué diablos está pasando?» Antonina abrió un sitio de noticias económicas local en su vieja tableta. El titular aparecía en letras grandes: «Escándalo en la familia Filimonov. La hija acusa a su difunto padre de fraude». Una foto luminosa de Valeria junto al logotipo de la empresa. El artículo informaba que Valeria Filimonova había convocado una reunión de emergencia del consejo, alegando haber descubierto documentos que probaban que su padre había robado ilegalmente el negocio a su socio. Las últimas líneas goteaban veneno. Sugerían que Victoria había conocido los documentos y conspirado con su esposo para extorsionar a Valeria. «Ni siquiera esperó», susurró Victoria. «No tiene confesión, pero actúa como si la tuviera. Está creando ruido, presionando a los accionistas, destruyendo mi nombre». Algo hizo clic dentro de ella. No miedo, sino desafío. Se puso de pie. «Voy a trabajar». «¿Estás loca?», exclamó Antonina. «No puedes aparecer allí después de esto». «Precisamente por eso debo ir», dijo Victoria, firme y serena. «Es todo lo que me queda. No me quedaré sentada mientras ella me pulveriza». Se puso el uniforme de trabajo, un simple delantal y pañuelo. Antes símbolo de labor modesta, hoy se sentía como una armadura. Al entrar en la cafetería, la conversación murió a medio decir. Cocineros, camareros, la cajera, su amiga Katia, todos la miraban. No con simpatía, sino con miedo, curiosidad y un leve desprecio. Como si estuviera contaminada. Katia se apartó, frotando un mostrador impecable. Del despacho emergió el gerente, Sergei Petrovich, su rostro redondo enrojecido y cubierto de sudor. «Filimonova, vaya a mi oficina, ahora mismo». Victoria entró en su pequeño despacho, cargado del olor a papel y café barato. Él no le ofreció asiento. «Victoria Mikhailovna, he estado leyendo lo que circula en internet», comenzó, tropezando con sus propias palabras. «Recibí llamadas del consejo municipal. Preguntaban si...». No terminó. La puerta principal de la cafetería se abrió de golpe, con tal violencia que los vasos tintinearon en el fregadero. Valeria estaba en el umbral, envuelta en un lujoso abrigo de cachemira, calzada con tacones altos, maquillaje impecable, cabello perfectamente peinado. Detrás de ella, su abogado y un joven con cámara profesional. Valeria recorrió la sala con desprecio, como si eligiera qué pieza de suciedad pisar. Luego fijó su mirada en Victoria.
en la puerta de la oficina, y sus labios se curvaron en una sonrisa depredadora y triunfante. Avanzó hasta el centro del comedor. Los trabajadores de la fábrica cercana, los pensionistas, los estudiantes, todos quedaron inmóviles, cucharas suspendidas en el aire. «Ah, aquí está», anunció Valeria, su voz cortando el silencio como un látigo. «Nuestra humilde trabajadora, nuestra diligente y modesta Victoria Filimonova». Victoria salió de la oficina. Sabía que debía hacerlo. Esconderse no era una opción. «Mírala», continuó Valeria, disfrutando cada instante. Su dedo enguantado señalaba a Victoria. Pretende ser una víctima indefensa, pero en realidad es cómplice. Ayuda a un ladrón y a un estafador, su esposo Matvei Burov. Conspiraron juntos. Robaron y ocultaron la confesión en lecho de muerte de nuestro padre, en la que admite haber usurpado esta empresa. Planeaban vendérmela a mí para chantajearme. Los disparos de las cámaras le quemaban los ojos. Victoria permaneció en el centro del salón, expuesta a decenas de miradas hostiles. Evitando su mirada, Filimonova murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «A la luz de los recientes acontecimientos, me veo obligado a suspenderla hasta nuevo aviso. Por favor, deje su uniforme y abandone el local». Eso fue todo. Aniquilación completa y pública. Sin pronunciar palabra, Victoria retiró su delantal y pañuelo. Los dejó sobre la mesa más cercana y caminó hacia la salida entre susurros, miradas desdeñosas y el incesante disparo de flashes. Afuera no sintió el frío viento otoñal. No sintió nada. Por dentro todo había sido quemado: hogar, dinero, esposo, empleo, reputación. Valeria no le había dejado nada. Deambuló sin rumbo hasta que sus pies la condujeron al viejo parque donde de niña solía sentarse con su padre. Se hundió en un banco helado y de repente comprendió algo simple. Cuando te lo han quitado todo, el miedo también desaparece. No quedaba nada que temer. Había tocado fondo. Y una vez que se toca fondo, puedes dejar de ser víctima. Puedes empezar a luchar. Valeria había construido todo su ataque sobre una mentira, una confesión falsa que ni siquiera tenía. Empuñaba una espada de cartón. Victoria, en cambio, Victoria poseía la verdad. Una verdad peligrosa, explosiva, su hermano, Leonid. Ocultarlo ya era inútil. Matvei lo sabía. Y pronto Valeria también. La amenaza nunca desaparecería, lo sobrevolaría para siempre. Solo había una manera de desactivar una bomba: detonarla uno mismo en el momento adecuado. La decisión llegó de inmediato, afilada y fría como el hielo. Victoria se puso de pie. Ya no era la camarera humillada. Era la hija de Mikhail Filimonov, y estaba lista para la guerra. Sacó su teléfono y marcó a Antonina. «Antonina, buenas tardes. Averigua dónde y cuándo se celebra la reunión de accionistas. Vamos allí. Todos nosotros». El principal centro de negocios de la ciudad vibraba con riqueza y autoridad. El salón de conferencias rebosaba de accionistas, socios y élites locales. El aire olía a perfumes caros, cuero y dinero. Valeria brillaba en el podio, radiante, triunfante, en su elemento. Hablaba de honor, justicia y legado. Agitaba papeles con teatralidad mientras prometía una vindicación inminente. Entonces las puertas se abrieron. Victoria entró con el mismo vestido sencillo que había llevado el día anterior. En aquella sala opulenta parecía un gorrión entre águilas. Antonina y un Leonid pálido pero resuelto permanecieron de pie en la entrada. Las cabezas se giraron. El discurso de Valeria se interrumpió abruptamente. Su rostro se tornó de ira. «¿Qué hace usted aquí? Seguridad, sáquenla». Pero Victoria ya caminaba por el pasillo central, con la mirada fija únicamente en su hermana. Al llegar al podio tomó el segundo micrófono. Su voz resonó, firme y clara. «Valeria está diciendo la verdad». Cayó un silencio atónito. Valeria quedó paralizada, la boca abierta. Nuestro padre sí tenía un secreto enorme que guardó toda su vida. Victoria hizo una pausa, recorrió la sala con la mirada y luego se volvió lentamente hacia Leonid. Pero el secreto no era una confesión falsa. Su voz se endureció. El secreto era él, su hijo. Silencio absoluto resonante. Luego, pandemonio, el caos estalló.
Pilares respetados de la ciudad saltaron de sus asientos, gritando y gesticulando frenéticamente. El periodista que acompañaba a Valeria disparó foto tras foto, enfocando a Leonid. Mentiras, chilló Valeria, despeinada, el rostro enrojecido. Está loca, ha contratado a un actor, seguridad, échalo. Victoria esperó. Dejó que la indignación se consumiera sola. Cuando el ruido menguó, habló de nuevo. Leonid, ven aquí. Él se quedó paralizado, cegado por los flashes, atrapado por 100 miradas. Antonina le apretó el hombro y le susurró algo. Se enderezó, inhaló profundamente y avanzó. Bajó por el pasillo, ropa sencilla, postura honesta. A cada paso, el salón se fue silenciando. Ahora todos podían verlo realmente. La semejanza era innegable. El rostro de Mijail Filimonov, 30 años más joven. Los mismos ojos, la misma mandíbula, la misma porte. Un murmullo recorrió la sala. Se parece exactamente a Filimonov. Lo recuerdo así, cuando iniciaban la empresa. Increíble. Leonid se acercó a Victoria. No miraba con ira a Valeria. Su expresión era de devastación y desconcierto absoluto. No es un actor, continuó Victoria, firme y serena. Este es mi hermano. Señaló hacia Antonina. Y esta es su madre. Antonina Pavlovna Popova. Trabajó para nuestro padre durante 20 años. Antonina dio un paso adelante, llevando una carpeta de cartón sencilla atada con cuerda. Sus manos temblaban, pero la determinación era firme. Abrió la carpeta y colocó sobre la mesa ante el presidente cartas amarillentas y recibos bancarios. Estas son las cartas que Mijail Petrovich escribió a mí y a su hijo durante más de 30 años, dijo en voz baja, temblorosa, pero firme. Y estos son los giros mensuales para su educación y manutención. Nunca abandonó a su hijo. Ni por un solo día. El presidente leyó una de las cartas, reconoció la caligrafía del fundador y levantó la mirada. Confundido, Valeria miró los documentos, luego a Leonid, y su confianza comenzó a resquebrajarse. Comprendió, esto no era un montaje. Era la verdad, y una verdad mucho más devastadora que cualquier confesión falsa. Un hijo ilegítimo. Un heredero legítimo. Toda su cruzada, su furia, su vida construida sobre la creencia de que había sido agraviada. Todo carecía de sentido. ¿Y qué? Gritó, desesperada y quebrada. ¿Y qué si tuvo un bastardo? No cambia nada. No es nadie. No tiene derechos. ¿Dónde está el testamento? Muéstrenme el testamento. Se escucharon murmullos. Tenía razón. Un hijo era una cosa, los derechos legales otra. Sin un testamento, Leonid podía no tener ningún reclamo. Aquí está el testamento, dijo Victoria. Se inclinó, levantó una pesada. El documento que ella afirma le dio derecho a todo. Su mirada recorrió la sala, fría, intensa, implacable. Luego se dirigió hacia la pared donde un hogar decorativo ardía tras un cristal. Pulsó un botón. Las llamas artificiales cobraron vida. Ante los accionistas atónitos, Victoria comenzó a alimentar el fuego con las páginas hoja por hoja. «No», gritó Valeria. Pero era demasiado tarde. El papel se rizó, se ennegreció y se convirtió en ceniza. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el siseo de las llamas y la respiración entrecortada de Valeria. Todos observaron horrorizados cómo Victoria destruía el documento alrededor del cual había girado todo el conflicto. Estaba borrando las bases de la guerra, creando un vacío legal. Cuando la última hoja se consumió, Victoria apagó el fuego y se volvió hacia la sala. Valeria se abalanzó sobre ella, uñas clavándose en su muñeca. «¿Qué has hecho, idiota?», susurró. Lo suficiente para que solo ellas escucharan. «¿Crees que esto ha terminado? ¿Dónde está el testamento verdadero, el que lo nombra heredero? Sé que existe. Sabía que nuestro padre era capaz de tal traición. Tranquila, Valia. Has perdido. Has perdido». Los ojos de Valeria ardían de odio. «Dámelo o diré a los acreedores de Matvei que oculta bienes. Lo despellejarán vivo. Lo enterrarán en el bosque. ¿Crees que me importa? Solo me importa mi dinero». En ese instante, Antonina, que había permanecido callada cerca, dio un paso adelante. Con movimientos tranquilos abrió su bolso gastado, rebuscó y sacó una hoja oficial doblada, pesada, sellada y notariada. La extendió. «¿Esto es lo que buscas, Valeria?». Era el testamento real. Los ojos de Valeria se fijaron en él, su única oportunidad, su salvavidas.
Con un gruñido animal se lanzó hacia Antonina, intentando arrebatar el papel. «Dámelo». Pero Victoria fue más rápida. Con un movimiento fluido, tomó el testamento de Antonina, ganándole a su hermana por una fracción de segundo. La mano de Valeria solo atrapó aire. Victoria no leyó el testamento. No lo mostró a nadie. Simplemente giró y regresó hacia la chimenea. «Vika, no», exclamó Leonid, comprendiendo que su futuro, su herencia, la vida que nunca había conocido, dependía de ella. Valeria chilló como un lobo herido y corrió tras ella. Pero Victoria ya había encendido el fuego. Sostuvo el testamento sobre las llamas un instante, enfrentando la mirada salvaje de su hermana, y luego lo soltó. El documento se encendió al instante. Victoria se volvió. Su mirada recorrió el rostro contorsionado de Valeria y luego el pálido y desconcertado de Leonid. «No hay testamento», dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron en toda la sala atónita. «La herencia no está en un papel. La herencia somos nosotros». La ceniza negra y ligera flotaba sobre las llamas falsas. El silencio era absoluto, del tipo que sigue a una explosión. Todos miraban la chimenea vacía, buscando su futuro en las brasas. Su empresa, su dinero. Valeria permaneció inmóvil. Su rostro desangrado, una máscara congelada de terror absoluto. No miraba a Victoria ni al fuego, sino a través de ellos, viendo cómo se desmoronaba su propósito vital. Leonid, a solo unos pasos, contemplaba a Victoria. No había ira, ni resentimiento, solo desconcierto absoluto. Como un hombre que recibe un palacio solo para verlo demolido un instante después. Nunca había tenido tiempo de imaginarse heredero antes de que todo fuera arrebatado de nuevo. No comprendía las reglas de aquel juego brutal. Por fin Piotr Andreyevich Volsky, el presidente de la Junta de Cabello Plateado, rompió el silencio. Se incorporó con dificultad, apoyando las manos sobre la mesa. «Victoria Mikhailovna», murmuró con su habitual autoridad atenuada. «¿Qué has hecho?» Victoria se volvió hacia él, la única calma en la sala. «He restaurado el orden, Piotr Andreyevich». «¿Orden?», gritó Valeria, sacudida por el movimiento. «Has destruido todo». «He destruido mentiras», replicó Victoria con firmeza. «El testamento falso y el verdadero. Ahora no hay secretos ni papeles por los que luchar. Solo queda la realidad». La sala estalló nuevamente. Los accionistas gritaban, se levantaban, discutían. «¿Qué dice la ley?», gritó alguien. «¿Qué pasa con la empresa si no hay testamento?». Volsky miró al abogado de la compañía, un joven pálido que hojeaba frenéticamente el Código Civil. El letrado se incorporó, ajustó sus gafas y habló con voz temblorosa. «El derecho civil establece que, en ausencia de testamento, la herencia pasa a los herederos legítimos de primera línea, hijos, cónyuge y padres. Los padres y el cónyuge de Mikhail Petrovich Filimonov han fallecido. Por lo tanto», tragó saliva. La sala quedó en silencio. «Por lo tanto, todo el patrimonio, incluidas las acciones de la empresa, se hereda en partes iguales entre sus hijos legítimos. Es decir, 50% para Victoria Mikhailovna Filimonova y 50% para Valeria Mikhailovna Filimonova». Otra explosión silenciosa recorrió la sala. La verdad golpeó a todos de golpe. Victoria no solo había destruido la herencia de Leonid, sino que había creado un empate absoluto en el poder. Jaque mate. Valeria miró a su hermana y el odio se transformó en algo puro, corrosivo. Todo había quedado claro. Estaba atrapada. Sus ataques contra su padre eran ahora inútiles. La historia del hijo ilegítimo carecía de valor legal. Y lo peor, no podía acceder a su propia herencia sin el consentimiento de Victoria. Estaban encadenadas, dos enemigas unidas por la misma llave. «La sesión queda suspendida», tronó Volsky, golpeando la mesa. «Todos fuera, excepto las hermanas Filimonov y Is». Su mirada se posó en Leonid y Antonina. «Ustedes dos también». La oficina de Volsky era lo opuesto al salón, silenciosa, revestida de madera oscura, con olor a cuero antiguo y tabaco. Se sentó tras su pesado escritorio y señaló las sillas. Valeria permaneció desafiante junto a la ventana, brazos cruzados, mirando la ciudad. Leonid y Antonina se sentaron humildemente en un rincón. Victoria tomó asiento frente a Volsky. «¿Se dan cuenta de lo que han hecho?», preguntó quitándose las gafas y frotándolas lentamente.
La empresa está paralizada. Nada puede firmarse, nada aprobarse sin que ambas estén de acuerdo. Un desacuerdo y todo se detiene, salarios, contratos, todo se paraliza. Ella hizo esto, susurró Valeria sin volverse. No, replicó Victoria con calma. Lo hicimos nosotras. Tú comenzaste esta guerra, Valia. Desencadenaste a mi esposo sobre mí, tomaste mi hogar. Intentaste destruirme. Esperabas que me puedes correr a los tribunales y te sepultaré en demandas, fraude inmobiliario, difamación. Contaré al mundo sobre Leonid. Probaré que nuestro padre lo mantuvo. La opinión pública te aplastará. Nunca limpiarás tu reputación. Tendrás tus acciones pero no venderás ni una sola. Ningún inversor tocará a una heredera envuelta en escándalos. Estarás sentada sobre un montón de oro que no podrás gastar. Cada palabra golpeó a Valeria como una bofetada. No dijo nada. Sabía que Victoria hablaba con verdad. Mi propuesta es simple, continuó Victoria. Terminamos la guerra, público. Anunciamos que nuestro conflicto fue consecuencia de la manipulación de una persona, mi esposa. Tengo motivación, y tú no tienes más opción que ayudarme. Porque si yo caigo, te arrastra R.E. con acento agudo conmigo al fondo. Volsky las observó y en sus ojos apareció una comprensión casi monstruosa. Pero era la única salida posible. Valeria se acercó a la mesa apoyando las manos mientras miraba fijamente a Victoria. Supongamos, solo supongamos, que acepto este circo. ¿Y luego? ¿Me devolverás mi apartamento? No, respondió Victoria con firmeza. El apartamento era mío. Me será devuelto. Esa es mi condición. Oh tú. Valeria comenzó, pero Victoria la interrumpió antes de que estallara otra tormenta. Pero ese no es el punto principal. Antes de firmar un solo documento, antes de dividir siquiera un rublo, debemos ocuparnos de un problema compartido. Matt Bay. La mención de su esposo silenció a Valeria. Me traicionó, pero te traicionó a ti también, Valia. Mucho más de lo que imaginas. ¿De qué hablas? Sisó Valeria. Es un cobarde inútil. No pudo con una tarea sencilla. Oh, no. Resultó ser mucho más astuto. Una sonrisa torcida apareció en los labios de Victoria. ¿Crees que solo transfirió mi apartamento a tu nombre? Eso fue solo una parte de su plan. Tú fuiste tan herramienta para él como yo. Victoria se inclinó, bajando la voz a un susurro. La sala se volvió tan silenciosa que el tic-tac del viejo reloj de pared retumbaba como un tambor. Matt Bay se quejó contigo por sus deudas, ¿verdad? Dijo que necesitaba dinero para proyectos. Se quejaba constantemente, admitió Valeria amargamente, como una vieja. Bueno, consiguió el dinero. Tan pronto como obtuvo mi poder notarial y transfirió el apartamento a tu nombre, llevó esos documentos, no a un banco. Fue con personas que no hacen preguntas. Desarrolladores de Stroy-Garant. Los conoces, ¿verdad? Valeria palideció. Toda la ciudad conocía a Stroy-Garant, empresarios a medio camino entre la ley y el crimen, surgidos de la era de los 90, que no perdonaban deudas. Pidió un préstamo enorme con ellos, continuó Victoria, usando el apartamento como garantía, el apartamento que ahora es legalmente tuyo. Les mostró documentos a tu nombre. Afirmó que era su socia. Nunca pensó en pagarles. Su plan era esperar a que tomaras control de la empresa, quitarte tus acciones y desaparecer dejándote sola ante esos hombres. Y cuando vengan a exigir la garantía, solo para descubrir que la propiedad está congelada como activo de los Filimonov. ¿A quién crees que interrogarán primero? La comprensión golpeó a Valeria lentamente, pero con fuerza inevitable. Matt Bay no solo la había traicionado, había colocado una deuda mortal sobre sus hombros. Usó su ambición y su codicia para ejecutar su propio plan. Jugaba a ambos lados. Su rostro se sonrojó de furia. Esto ya no era solo traición, era humillación. Ella, Valeria Filimonova, había sido engañada por un insignificante que alguna vez consideró su obediente lacayo. ¿Dónde está? Gruñó. Escondido, dijo Victoria con calma. Esperando a ver cómo se desarrolla todo. Esperando tu llamada, con buenas noticias. Valeria la miró en silencio, pensamientos corriendo detrás de sus ojos. Luego abruptamente se enderezó, sacó su costoso teléfono del bolso y marcó el número de Matt Bay. Inhaló profundo y al hablar, su voz volvió a ser dulce, aterciopelada, casi ronroneante. Matt Bay, cariño, soy yo. No te preocupes, todo está bien. Mejor que bien, de hecho,
Hizo una pausa, escuchando sus balbuceos nerviosos. Sí, hubo un pequeño escándalo. Pero lo resolví. Escucha atentamente. Encontré un comprador, un inversor serio. Quiere adquirir nuestras acciones de inmediato, en efectivo. Quiere reunirse esta noche. Otra pausa. Sus labios se curvaron en una sonrisa depredadora. No, no en la ciudad. En un lugar tranquilo. No le gusta la atención. La vieja cementera junto al río. ¿La conoces? Bien. A las 10. Lleva todos los documentos y no llegues tarde. Esta es nuestra única oportunidad. Cariño. Colgó y arrojó el teléfono sobre la mesa. Cuando levantó la mirada, Victoria sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Conocía a su hermana, su crueldad, su rencor. Pero ahora esa implacabilidad se había transformado en algo frío y letal. Valeria había sido desatada y aterradoramente ahora estaba de parte de Victoria. La oficina de Volsky cayó en un silencio pesado. El presidente la miraba con un horror apenas disimulado. Antonina se cubrió la boca con una mano temblorosa y Leonid parecía haber presenciado el preludio de un asesinato. Se volvió hacia Victoria, con la mirada implorando una pregunta silenciosa. ¿Es este el mundo al que quieres arrastrarme? Victoria intentó hablar, tranquilizarlo, pero ninguna palabra salió. También ella sentía miedo. Su intención había sido acorralar a Valeria, no despertar a la depredadora que habitaba en ella. Y ahora, esa depredadora le servía. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Finalmente logró decir Volsky. Esto es criminal. La está entregando a gánsteres. Estoy resolviendo nuestro problema, dijo Valeria, levantando el teléfono como una reina alzando un cetro. Nuestro problema compartido. ¿O prefiere que esos hombres vengan aquí a su oficina y nos hagan preguntas a ambas? ¿Sobre la empresa? Se volvió hacia Victoria. ¿Vienes conmigo? No era una solicitud, era una orden. ¿Por qué? Susurró Victoria. Para que lo veas todo por ti misma, sonrió Valeria. Para que entiendas cómo se manejan los problemas de verdad. Y para asegurarme de que no corras a la policía mientras yo estoy ocupada. Tú empezaste este juego, hermana. Lo verás hasta el final. Avanzó hacia la salida. 5 minutos. Encuéntrame en el coche. Cuando la puerta se cerró, Leonid se precipitó hacia Victoria. Vika, no vayas. Esto es una locura. Es peligrosa. Debo, murmuró Victoria, vacía. Tienes razón. Yo empecé esto. Entonces toma esto. Le presionó algo pequeño y frío en la mano. Una diminuta cámara camuflada como un botón. Para el trabajo, encogió de hombros. A veces es útil. Póntela en el abrigo. Un toque al costado y graba video y audio. Por si acaso. ¿Por qué? No lo sé, admitió Leonid con voz baja. Pero con personas como ella necesitas un seguro. Por favor. ¿Por mí? Victoria dudó. Luego asintió y guardó el dispositivo en su bolsillo. El trayecto hasta la vieja fábrica transcurrió en un silencio pesado. Valeria conducía rápido y agresiva, atravesando las calles nocturnas como un cuchillo. Victoria permanecía rígida a su lado, contemplando las luces borrosas. No sentía nada por Matt Bay, ni lástima ni ira. Solo vacío. Parecía un personaje de una pesadilla. Alguien que hacía mucho había dejado de importar. Todos sus pensamientos estaban centrados en la mujer junto a ella, su hermana, emanando una furia helada como una tormenta apenas contenida. Los dedos de Victoria apretaban la diminuta cámara oculta en su bolsillo. El instinto le decía que Leonid tenía razón. Abandonaron la carretera pavimentada para tomar un sendero de concreto roto que conducía a la zona industrial. Ante ellos, la cementera abandonada se alzaba como un esqueleto negro contra el cielo nocturno. Las ventanas rotas los miraban como ojos vacíos, el viento gimiendo a través de los talleres desiertos. Valeria apagó el motor en las sombras, deteniéndose a 100 metros del edificio principal. De aquí, caminamos. Salieron al viento cortante. La grava y los vidrios rotos crujían bajo sus pies. ¿Estás segura de que vendrán?, preguntó Victoria, solo para romper el silencio sofocante. Por ese tipo de dinero saldrán hasta de debajo de la tierra, respondió Valeria con frialdad. Rodearon el edificio principal y llegaron a un amplio claro iluminado por una sola lámpara moribunda. El coche de Matt Bay estaba allí. Caminaba nervioso, frotándose las manos por el frío,
vestido con el mismo traje caro que llevaba en el restaurante. Ahora ridículamente fuera de lugar, al verlas se precipitó hacia ellas. Valia, por fin, estoy congelado aquí. ¿Dónde está el inversor? Llegará pronto, dijo ella fría y concisa. Victoria se apartó, ocultándose en las sombras, presionando discretamente el botón de la cámara. Matvey miraba a Valeria con codiciosa esperanza. ¿Entonces funcionó? Vamos a ser ricos, casi, murmuró Valeria entre dientes. Los faros atravesaron la oscuridad. Un gran SUV negro se detuvo justo delante. Sus luces cegadoras inmovilizaron a Matvey como a un animal asustado. El motor se apagó. Dos hombres descendieron, uno alto y delgado con abrigo de cuero, otro fornido y calvo. No parecían inversores. Buenas noches, Matvey Igorevich, dijo el alto con voz suave y amenazante. Ahora bien, ¿dónde está nuestro dinero? Matvey se paralizó, su rostro se descoloró. Miró a Valeria con terror suplicante y murmuró. Valia. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Quién es ella? Dijiste inversores. Estos son los inversores, replicó con calma el hombre del abrigo. Sus inversores. Invirtieron nuestro dinero en su propio desastre. Y ahora es hora de devolver el depósito. Con intereses, se volvió hacia Valeria. Te quedarás aquí, con nuestro dinero. Matvey retrocedió tambaleante mirando a Valeria con ojos suplicantes. En ese instante comprendió finalmente, él también había sido traicionado, tal como traicionó a todos los demás a su alrededor. Valia, por favor, rogó, diles que es un error. Teníamos un acuerdo. Desde las sombras, Victoria apareció. Ella me lo dijo despacio y con claridad, su voz cortando el silencio como una campana. Me contó que planeabas huir del país esta noche, llevándote su parte. Matvey se estremeció al escuchar su voz y se volvió hacia ella. Algo parecido al remordimiento brilló en sus ojos, pero se desvaneció casi de inmediato ante el miedo primario. Ahora todos estaban contra él. Es mentira, gritó. Está mintiendo, Valia, no le creas. Pero ya era demasiado tarde. El hombre del abrigo asintió a su compañero de hombros anchos, que avanzó y sujetó el brazo de Matvey con un agarre de hierro. Vamos, Matvey Igorevich. Necesitamos hablar, dijo con calma. Estoy seguro de que encontraremos un terreno común. Lo arrastraron hacia el coche. No ofreció resistencia. Sus piernas flaqueaban. Solo continuaba mirando a Valeria, confusión y terror en los ojos. La puerta del SUV se cerró de golpe. La grava saltó mientras el vehículo giraba y desaparecía en la oscuridad. Se había acabado. Victoria y Valeria permanecieron solas en el frío y desolado terreno. El viento aullaba entre las vigas de metal. Caminaron de regreso a su coche en silencio. Subieron y permanecieron allí un rato, mirando al frente. Eso es todo, dijo finalmente Valeria. Encendió un cigarrillo fino y exhaló una columna de humo hacia Victoria, con una sonrisa arrogante. Problema resuelto. ¿Ves? Trabajamos bien juntas. Victoria no respondió. Simplemente asintió. Su mano derecha permanecía en el bolsillo del abrigo, los dedos cerrados alrededor de la pequeña cámara que aún grababa. No solo había ayudado a Valeria, había documentado todo, la llamada, la confesión, el momento en que Valeria entregó deliberadamente a un hombre a criminales, sus amenazas, sus intenciones, todo. Valeria creía haber forjado una alianza. En realidad, acababa de entregarle a Victoria un arma capaz de destruirla para siempre. Victoria volvió a sentir, contemplando la oscuridad donde el SUV había desaparecido, llevándose su pasado. El frío metal en su mano ya no se sentía ajeno. Era una llave. No para un almacén de confesiones falsas, sino para su propia vida. El viaje de regreso a la ciudad transcurrió en el mismo silencio sofocante. Pero ahora el silencio era distinto. Valeria conducía, convencida de que tenía al diablo atado y la correa en la mano. Creía haber intimidado a su ingenua hermana y asegurado su lealtad. Victoria permanecía en silencio porque conocía la verdad. El verdadero demonio en ese coche era el cálculo frío y preciso que se estaba formando en su propia mente. Estudió el perfil de Valeria, iluminado por el tablero, y no sintió ni miedo ni odio. Solo la compostura glacial de un cirujano antes de una operación delicada y necesaria. Los días siguientes se transformaron en un trabajo febril y secreto. Segura de su alianza,
Valeria devolvió las llaves del apartamento de Victoria, arrojándolas sobre el escritorio de Bosch con un arrogante y despectivo: «Disfrútalo mientras puedas, ahora también es mi apartamento». Pero al abrir la puerta de su antigua casa, Victoria no sintió amargura, sintió poder. Ya no era un santuario profanado, era su puesto de mando. Llamó primero a Leonid. Él y Antonina llegaron tarde esa noche. En la mesa de la cocina, donde Matt Bay había comido sus cenas, Victoria insertó la tarjeta de memoria en su portátil. «No sé qué planeas, Vika», dijo Leonid mientras aparecía en pantalla la grabación de la fábrica, granulada y temblorosa. «Pero esto es peligroso». En la pantalla, Valeria sentenciaba fríamente a Matt Bay a su destino. Las amenazas, la risa, la confesión, todo capturado. «Esto no es peligroso, Lioña», replicó Victoria suavemente, con los ojos fijos en la pantalla. «Esto es justicia». Hizo una copia de seguridad del archivo en varias nubes protegidas. Luego comenzó su campaña. Su tono era firme, tranquilo. El nombre de su padre. Una ariete. Llamó al ayuntamiento. Notificó a la oficina del alcalde que las hermanas Filimonov estaban listas para emitir una declaración pública y restaurar la estabilidad en la empresa más grande de la ciudad. Contactó al director del archivo histórico de la ciudad, ofreciendo un documento único que había provocado un escándalo, ahora destinado a perdurar como lección para las generaciones futuras. Se comunicó con todos los principales periódicos y cadenas de televisión, anunciando una conferencia de prensa titulada «Restaurando el honor de la familia Filimonov». Su última llamada fue para Valeria. «Valia, hola. Necesitamos hablar, jueves, al mediodía, en el archivo de la ciudad. Prensa, funcionarios, todos estarán presentes». Siguió una pausa confusa. «¿Qué conferencia de prensa? Acordamos quedarnos en silencio y dividir el dinero». «No», respondió Victoria con firmeza. «Debemos mostrar unidad. Debemos cerrar esta historia públicamente. De lo contrario, la sospecha nos perseguirá para siempre, y la gente empezará a hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿a dónde fue realmente Matt Bay?». Un aviso silencioso. Valeria comprendió al instante. «Estaré allí», susurró. «Y sonreiré». El gran salón de lectura del archivo estaba abarrotado. Papel polvoriento, madera pulida, perfumes caros. Las cámaras cubrían las paredes. Accionistas, funcionarios, periodistas, toda la élite de la ciudad esperaba el acto final. Las hermanas entraron juntas. Victoria vestía un vestido oscuro, simple y severo, sin joyas. Su rostro tranquilo y concentrado. Valeria, en contraste, brillaba en un impecable traje claro, maquillaje perfecto, sonrisa rígida y sin vida. Se sentaron detrás de una mesa cubierta de verde. Frente a Victoria había un micrófono y la caja metálica que había sacado del almacén. Cuando las cámaras se calmaron, ella comenzó. «Buenas tardes. Gracias por asistir». Su voz era firme, inquebrantable. No leía, hablaba. «En los últimos días, el nombre de mi familia ha sido arrastrado por toda publicación imaginable. Se nos acusó de odio, engaño, fraude. Muchos de estos cargos eran ciertos, pero nadie conocía la verdad completa». Pausa. La sala contuvo la respiración. «La verdad es que tanto mi hermana Valeria», la miró. Valeria forzó un asentimiento tenso, «como yo fuimos víctimas. Víctimas de una manipulación calculada por el hombre en quien confiaba más que en nadie. Mi esposo Matt Bay Burov». Murmullos recorrieron el salón. Victoria levantó la mano. El silencio volvió. Impulsado por la codicia, buscó apropiarse del legado de mi padre. Descubrió el antiguo conflicto entre mi padre y Valeria y decidió explotarlo. Encontró este documento, colocó la mano sobre la caja metálica. Una confesión falsificada escrita por mi padre años atrás como prueba de lealtad. Matt Bay intentó usar este documento falso para enfrentarnos. Me manipuló. Manipuló a Valeria, persiguiendo un único objetivo: desmantelar nuestra familia y acceder a los activos de la empresa. Victoria habló con tal convicción silenciosa que resultaba imposible dudar. Valeria se sentó junto a ella. Su sonrisa se tensaba más y más. Victoria la presentaba como una víctima inocente, y Valeria no tuvo otra opción que acompañarla. Pero reconocimos la verdad a tiempo. Hablamos, nos reconciliamos y resolvimos nuestras diferencias. Respecto a este relicario doloroso,
Abrió la caja y levantó un montón de papeles. Lo confiamos al archivo de la ciudad como recordatorio permanente de cuán destructivo puede ser el conflicto familiar y de lo fácil que una alma codiciosa puede destruir lo que costó décadas construir. Se puso de pie y, bajo los flashes de las cámaras, entregó solemnemente la caja al director del archivo. Él la recibió con una reverencia respetuosa. Victoria volvió al micrófono. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Tras apropiarse fraudulentamente de mi apartamento, Matt Bay fue más lejos. Usando documentos obtenidos mediante engaño, obtuvo grandes préstamos de organizaciones cuestionables, poniendo en riesgo no solo a mí, sino a mi hermana y a la reputación de nuestra empresa. Ahora evade la justicia, pero no permitiré que escape de su responsabilidad. Miró a la audiencia. En la tercera fila, un capitán de policía. Sus miradas se encontraron. Toda la evidencia de su actividad delictiva, incluyendo documentación de sus esquemas financieros y deudas, está recopilada en este expediente. Capitán Sidorov, le solicito aceptar mi denuncia formal. El capitán se levantó y, para asombro de todos, se acercó a la mesa. Victoria le entregó un voluminoso dossier. Los periodistas estallaron en un frenesí. Esto no era un simple conflicto familiar. Era un caso criminal. Valeria permanecía pálida como la muerte. Comprendió de inmediato. Victoria había cortado todos los posibles caminos de protección frente a esos mismos inversores. Su único objetivo ahora era Matt Bay, recién señalado como un fugitivo y estafador. Una vez que el capitán regresó a su asiento, Victoria continuó. El salón quedó en un silencio absoluto, expectante ante el acto final. Pero restaurar un nombre no consiste únicamente en castigar a los culpables. Ante todo, se trata de construir algo mejor. Mi padre fue un hombre complejo, pero creó algo grandioso. Y deseo que su legado sirva no al discordia, sino al bien de los demás. Respiró hondo. Por ello, anuncio la creación de la Fundación Legado Filimonov. Estoy transfiriendo la totalidad de mi participación en la empresa, el 50%, a esta fundación. La reacción fue explosiva. Se escucharon suspiros de asombro por todo el salón. Volsky se puso de pie de un salto. Valeria se aferró al borde de la mesa para no derrumbarse. Dar voluntariamente la mitad de su fortuna era inconcebible. Esta fundación apoyará a niños talentosos de familias de bajos recursos, financiará proyectos sociales y cívicos y preservará nuestro patrimonio cultural. Su voz sonaba firme, imponente, y estará dirigida por quienes mejor comprenden el honor, la lealtad y la humildad. Se volvió hacia el fondo del salón, donde Antonina y Leonid permanecían. La presidencia del consejo de la fundación recaerá en Antonina Pavlovna Popova, quien permaneció leal a mi padre hasta el final. Y la dirección ejecutiva encargada de la gestión y los recursos será de Leonid Popov, un hombre que siempre formó, aunque en silencio, parte del verdadero legado de mi padre. Se apartó, dejando que Leonid quedara completamente visible ante el público. Bajo los focos, en un silencio absoluto, todos comprendieron de inmediato. No era necesaria explicación alguna. Un instante después, el salón estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Aplaudían no a la riqueza, sino a la transformación. Contemplaban a una mujer que ascendía de víctima a líder, sacrificando su fortuna en nombre de la justicia y forjando un legado noble para su ciudad. Victoria permaneció inmóvil, contemplando a su hermana. Valeria estaba atrapada. Las cámaras la enfocaban. Tenía que ponerse de pie. Tenía que aplaudir. Tenía que sonreír aunque su mundo se desmoronara. Su reputación se restauraba, pero había quedado con las manos vacías. Sus acciones estaban efectivamente neutralizadas por una participación de control en manos de una fundación benéfica, dirigida por personas a las que despreciaba. Su vida social estaba en ruinas. Se convirtió en un monumento viviente a su propia avaricia. Cuando el salón finalmente se vació, solo quedaron Victoria, Antonina y Leonid. Antonina abrazó a Victoria en silencio. Leonid permaneció cerca, con expresión llena de gratitud y respeto, más elocuente que cualquier palabra. Victoria caminó hacia una ventana alta y arqueada que daba a la plaza central. Empujó el marco pesado.
El aire fresco de otoño entró llevando consigo el murmullo de una ciudad que despertaba de su letargo vespertino. Respiró hondo. Por primera vez en años, respiró libremente. Había perdido todo para recuperar algo infinitamente mayor: familia, dignidad y a sí misma. El capítulo de humillación había concluido. Una nueva vida comenzaba, y así termina esta historia intrincada y tumultuosa. Una historia de traición y engaño, pero también de resiliencia extraordinaria y renacimiento. Sin embargo, queda una pregunta, estimados oyentes, que persiste inquietante. ¿Tenía razón Victoria? Derrotó a sus enemigos usando sus propios métodos: engaño, manipulación y una implacable determinación calculada. Destruyó un testamento falso, privando a su hermano recién descubierto de su herencia. Envió a su esposo, por más vil que fuera, a manos de hombres violentos. Acorraló y aniquiló moralmente a su propia hermana. ¿Pueden fines nobles justificar medios tan despiadados en nombre de la justicia y la familia? ¿Podría haber elegido otro camino? ¿Qué hubieras hecho tú frente al abismo, despojado de todo? Y por supuesto, queda la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió después? ¿Qué fue de Valeria, dejada con nada más que los escombros de su orgullo? ¿Escapó Matvei del destino que le esperaba? Y lo más importante, ¿podrán Victoria y Leonid, casi desconocidos unidos solo por la sangre y un legado fracturado, convertirse en una verdadera familia y administrar juntos el imperio de su padre? Si tienes pensamientos, preguntas o teorías sobre esta historia, compártelos en los comentarios. Me encantaría leer tus impresiones. Y si este relato te conmovió, por favor, dale me gusta al video, suscríbete a nuestro canal para más historias cautivadoras y deja tus opiniones abajo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Les deseo paz y corazones leales a su lado. Hasta la próxima. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de tu pantalla. Haz clic para descubrir más de nuestras historias más fascinantes.